Hoy día vamos a tocar un tema muy interesante que es el origen del idioma japonés. Vamos también a tocar un poco sobre sus características, su historia, ¿no? Su sintaxis, ¿no? Eh, todo alrededor del idioma japonés. Bueno, sin más dilación, comencemos. Japón, país que ha exportado al mundo su cultura y tradiciones, y por supuesto también sus palabras, las cuales podemos encontrar en nuestro día a día, palabras como sushi, karate, karaoke, bonsai, koi, ninja, samurai, maki, etc. Japón además también adoptó palabras occidentales, del neerlandés, español, portugués e inglés. Algunas de estas llegaron entre los siglos XVI y XVII por misioneros y comerciantes. Pero en Japón la mayoría de palabras que provienen de un idioma extranjero provienen del inglés. Estas se integraron en el siglo XVIII aproximadamente. Palabras como hoteru del inglés hotel, adventure del inglés adventure, comedy del inglés comedy, romansu del inglés romance, resu del inglés race, fashion del inglés fashion, bar del inglés bar, densu del inglés dance, solo por mencionar algunas. Japón además está entre el top de las potencias mundiales desde la primera mitad del siglo XX. Destaca su participación en la Segunda Guerra Mundial, donde su política de Nanshin-Ron, doctrina de expansión del sur, lo llevó a quererse adueñar de las islas del Pacífico que para su mala fortuna ya estaban ocupadas por los Estados Unidos de América. Bueno, esto y por los intereses políticos con sus aliados, los nazis y los italianos fascistas, hicieron que Japón se introdujera al episodio más sangriento del siglo XX. El imperio japonés tuvo un trágico final, que ya todos conocemos. Después de la guerra, el país del sol naciente tuvo un reintegramiento al mundo occidental, donde se exportó su cultura e idioma a todo el mundo. Sin embargo, antes de eso, este país ya tenía presencia en países del hemisferio occidental, tales como Perú, Brasil, Panamá, Estados Unidos, entre otros. Estos éxodos ocurrieron al principio del siglo XX. Esto dejó a la cultura japonesa esparcida por toda América. Su legado lo podemos ver hasta en nuestros días. El japonés es el noveno idioma más hablado en el mundo, con aproximadamente 128 millones de personas que lo hablan en todo el globo. La mayoría de sus hablantes se encuentran, como no, en el archipiélago. El japonés posee un grupo de dialectos regionales, dialectos de orientales, dialectos occidentales, el Hachijo y el Kyushu. Estos nacieron debido a las dificultades en la comunicación entre los mismos japoneses. Bueno, entre sus causas está el terreno montañoso del país y que Japón es un archipiélago, está compuesto por islas, ¿verdad? Entonces la comunicación se dificultaba, ¿no? Entre las diferentes islas que existen. La lengua que se habla hoy en día por la gran mayoría de japoneses es conocido como Kyotsugo o lenguaje común. Este está basado principalmente en el dialecto de Tokio, que al igual que en el español, el japonés varía en diversas regiones del país, es decir, tienen diferente escritura y pronunciación. No como podemos ver nosotros en nuestros países hispanos. Los primeros intentos de escribir japonés involucraron no solo el uso del kanji, sino que también la gramática china clásica. Como es evidente en el prefacio del Kojiki del siglo VIII después de unos 50 años, cuando se completó el Manjoshu,
los japoneses ya habían comenzado a usar los sonidos de los nombres de los caracteres chinos para escribir en japonés fonéticamente. A ver, me explico. Por ejemplo, la palabra japonesa llama, que en español significa montaña, se escribió fonéticamente utilizando el carácter que suena como ya con otro que suena como ma. El kanji constituye uno de los dos sistemas utilizados para escribir el idioma japonés, siendo el otro el kana, que ya vamos a hablar un poquito más sobre el kana más adelante. ¿Ok? El antiguo Japón no tenía un sistema de escritura para su idioma hablado, hasta que los kanjis se importaron de China, aproximadamente en el siglo 8 después de Cristo. Esto con el desarrollo del silabario kana, los kanjis comenzaron a emplearse para escribir sustantivos, raíces verbales, adjetivos y otras palabras importantes. Los sustantivos a menudo constan de caracteres compuestos, en realidad dos o más kanjis escritos. El kana es el sistema de escritura japonés, consta de dos silabarios, katakana e hiragana. Cada silabario se basa en caracteres del sistema kanji, ¿no? Sin embargo, los dos tienen diferentes propósitos y diferentes estilos. El katakana consiste en componentes de kanji y tienden a ser de forma angular. Se utilizan más comúnmente para transliterar palabras extranjeras y en telegramas y algunos libros para niños. Además, a menudo se emplean para titulares publicitarios en medios impresos, televisión y vallas publicitarias. Hay también para su para su uso en medios electrónicos como correo electrónico y mensajes de texto. El hiragana, en cambio, es un sistema de escritura elegante que se compone de símbolos derivados de la modificación de partes de kanji. Nació como un guión literario aproximadamente en el año 1000 después de Cristo. Era empleado por las mujeres de la corte imperial de Heian, actual Kioto. El hiragana se utiliza en japonés moderno principalmente para realizar funciones gramaticales. Esa necesidad surge porque los kanji se utilizan ampliamente en japonés escrito como sustantivos y las raíces verbales no pueden por sí mismas expresar las formas flexionadas del idioma japonés. Los símbolos hiragana además indican flexión y posición, indican objetos directos de oraciones y frases, y también realizan otras funciones gramaticales. Las preposiciones y muchos adjetivos y frases comunes casi siempre se escriben en hiragana, al igual que numerosas palabras sueltas de uso frecuente, principalmente para realizar funciones gramaticales es para cuando se usa el hiragana. Entre los dialectos ya mencionados podemos encontrar el hachigo, que proviene del norte, los dialectos orientales que por su nombre lo dicen provienen de oriente, de la isla, de las islas del archipiélago, y los dialectos occidentales. Kyushu es un dialecto que proviene del sur. Un curioso caso es la sintaxis japonesa, que, como era de esperarse, es muy diferente a la del español. En el país asiático, si quisiéramos decir yo como pizza, tendríamos que decir yo pizza como. Obviamente esto con su idioma no implementado. Ahora vamos a pasar a la segunda parte de este video, que son los posibles orígenes, ya que cuando hablamos del idioma japonés no hablamos de un origen que le agrada a todo el mundo, un origen donde todos están de acuerdo, todos los historiadores estén de acuerdo. Hay muchas teorías. Muchas teorías dictan que el japonés tiene afiliación genética con el coreano. También hay teorías que podrían indicar que el japonés tiene afiliación genética con grupos lingüísticos del sur asiático, tales como austronesio, austroasiático y tibeto-birmanas. A pesar del arduo trabajo que los investigadores lingüísticos han hecho, no se han podido poner de acuerdo ni el origen ni la afiliación genética del japonés, siendo la lengua más importante dentro del grupo de las identificadas sin afiliación genética.
Una moderna y popular teoría indica que el japonés podría ser una mistura entre el sustrato lingüístico de los idiomas austronesios, gramatical coreano y el superestrato gramatical de las lenguas álticas. Acorde con esta hipótesis, una lengua de origen sureño con un sistema fonológico como el de las lenguas austronesias se habló en Japón durante la era prehistórica de Jomon, entre los años 10.500 a.C. y 300 a.C., periodo en el cual en Japón se destaca sus cerámicas, por eso el nombre de la era, Jomon, por sus cerámicas con marcas de cuerdas, que literalmente Jomon significa marcas de cuerdas en español. Un dato curioso es que la cerámica de esta cultura es una de las más antiguas del mundo. Para estar un poco más ubicados en el reloj mundial de la historia, esta era corresponde al transcurso de la época entre el Mesolítico hasta la época del Neolítico, durante la Edad de Piedra. La fecha de comienzo no se logra poner de acuerdo. Algunos dicen que comienzan en el paleolítico, y otros en el mesolítico, pero todos concuerdan que acaban en el neolítico. Todo esto durante la era piedra, ¿no? De piedra, perdón. Bueno, a medida que la cultura Yayoi, que al igual que la cultura Jomon, su nombre proviene de la cerámica que se encuentra en ese periodo, exactamente el lugar en el que se encontraron los primeros restos, es una zona de Tokio llamada Yayoi-cho. Estas personas de esta cultura Yayoi eran más altas y delgadas de las que se habían acostumbrado en Japón. Estas más adelante van a formar un grupo, van a dar un buen aporte genético que podemos ver hoy en día en la cultura japonesa. Se desconoce la causa de la migración de estos forasteros. Esta cultura se introdujo en Japón desde el continente asiático alrededor del año 300 a.C. Un idioma del sur de Corea comenzó a extenderse desde el este de la isla del sur, Kyushu. ¿No? Esto es porque la cultura Yayoi es una cultura que viene de la península de Corea, ¿no? Y justo la parte que está más cerca del continente asiático es la isla de Kyushu. Entonces se cree que la cultura Yayoi coreanos se introdujeron a Japón mediante la isla de Kyushu e implementaron el hierro, bronce, el cultivo de arroz. Pero esta migración coreana no tuvo mucha cabida. Es por eso que el idioma no afectó los elementos léxicos que ya existían. Por eso esta teoría dice que el japonés podría estar relacionado genéticamente con el coreano con menor posibilidad con lenguas altaicas y con residuos léxicos austronesios. Pero la última elección la tienes tú. Tú puedes decidir e investigar y sacar tus propias conclusiones de cuál es el posible origen del idioma japonés. Así que te invito a que investigues un poco y que saques tu propia conclusión. Ok, espero que te haya gustado mucho este video. Si es así, déjame un like, suscríbete que me ayudaría muchísimo, comenta. Y nada más, pues. Hasta luego.